Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. ¿Listos? Nuestra última sesión de este reto. Y bueno, espero que este capítulo les haya abierto un panorama pues realmente interesante en relación a lo maravilloso que es el cerebro humano. ¿Por qué hablamos por qué dejamos este capítulo al final y por qué concebimos que esto era de gran relevancia? En primer lugar, porque creemos y estamos convencidos que hay una falta de información en relación a mucho de lo que es las enfermedades mentales y además estamos pues convencidos de que todavía persiste esta visión fatalista, limitante de las enfermedades neurodegenerativas como estos problemas como Alzheimer, demencias de otro tipo, Parkinson, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, para las que en general la medicina convencional tiene poco o nada que ofrecer, y ahora comentaremos en buena medida el por qué es esto. Y por el otro lado, el hecho de que sí hay cosas que se pueden hacer tanto para prevenirlas como para tratarlas y tenemos que cambiar esa concepción. Entonces, no podíamos transmitir en este libro los conceptos de medicina funcional y dar o pretender dar a la sociedad, al individuo, las herramientas necesarias para tomar las riendas de su salud sin tocar precisamente los elementos pertinentes a estas enfermedades del sistema nervioso. Pero primero que nada, entendamos qué es el cerebro. Vamos a hablar de dos, tres conceptos aquí que nos van a permitir tener una visión mucho más clara de qué estamos hablando. Es un órgano muy pequeño realmente en proporción al resto del organismo. En el ser humano mide aproximadamente más o menos de 1200, abarca entre 1200 y 1400 centímetros cúbicos, lo cual implica que pesará más o menos kilo y medio, menos de 2 kilos, y sin embargo, o sea, constituye el 2 al 3% del peso corporal total de todo lo que pesa nuestro cuerpo. Nuestro cerebro es solamente el 2 al 3%, y sin embargo, consume el 25% de toda la energía que necesita nuestro organismo. Imagínense nada más. O sea, vean la actividad de este órgano y esto ha tenido implicaciones extraordinarias. Si vemos nosotros en términos evolutivos cómo fue progresando, hablaremos de los tres diferentes tipos del cerebro y qué capacidades nos confiere cada una de ellas, pero para nutrir a ese cerebro que tiene tal requerimiento de energía, había que aumentar nuestro consumo de alimentos y por el otro lado, eso iba a disminuir nuestra estructura muscular. ¿Por qué? Porque los músculos no podían competir con el cerebro. Tenían que reservar esa energía para que el cerebro siguiera funcionando. Y entonces en la evolución a lo largo de los milenios, lo que fue ocurriendo es que nuestro sistema digestivo cambió para hacerse más adaptable al consumo de ciertos alimentos y poder obtener mayor cantidad de energía de ellos. Si ustedes ven, por ejemplo, el sistema digestivo, el intestino, en animales que son total y absolutamente herbívoros, por ejemplo, la vaca, se van a dar cuenta que tiene un intestino delgado de aproximadamente 9 metros de largo, contra el 1,5 metros que tienen los carnívoros y los 3 metros que tenemos nosotros. Todo esto tiene que ver en gran medida con el tamaño del cerebro y su necesidad de energía. Ahora, hablamos de tres diferentes tipos de cerebro. ¿Por qué? Porque también en el proceso de evolución, el cerebro se fue perfeccionando y se fueron incorporando nuevas estructuras. Lo interesante en este sentido es que las tres estructuras conviven en una sola. Hagan ustedes de cuenta que tuviéramos tres computadoras, pero cada una tuviera un sistema operativo diferente y las tres de alguna manera se integraran. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos tres vivencias y tres experiencias de vida
Y todo lo que hacemos en nuestro, vamos a decir, en nuestra vida, en el devenir cotidiano, tiene que ver con esas tres visiones. El más antiguo, hablando en términos históricos, es el cerebro reptiliano. Obviamente hay muchas especies, los reptiles, que hoy nada más tienen esto, no tienen un mayor desarrollo en su cerebro. Nosotros lo tenemos también. Está conformado en el ser humano por lo que llamamos los ganglios basales, son diferentes estructuras que están fundamentalmente en el tallo cerebral. ¿Para qué sirve el cerebro reptiliano? Son muchas conductas instintivas. Por ejemplo, en los animales que solamente tienen esto, estas capacidades que les confiere este cerebro determinan que establezcan su territorio, que tengan las capacidades de protegerlo, que tengan estos conductos o explayamiento de triunfo, que estén dispuestos a luchar por su territorio, la capacidad de apareamiento, el conquistar también a pues a la pareja y la reproducción. Estos son el tipo de situaciones que se controla por el fenómeno, por el cerebro reptiliano. Posteriormente aparece lo que se denomina el cerebro paleo, paleo es viejo, paleomamífero, y esto por primera vez introduce una cierta capacidad de experiencia de emociones, que también tiene que ver con supervivencia. Esto ya en el ser humano se ejemplifica con lo que se llama el sistema límbico. En este sistema límbico también se le llama circuito de la furia. Tenemos el control, tenemos ciertas estructuras que son las que nos permiten controlar completamente o el responder ante ciertos estímulos a través de de emociones. Podemos juzgar ahora las circunstancias y reaccionar en pro de esas circunstancias de acuerdo a esas emociones. Todavía a este nivel, pues realmente no hay tanto el cuidado de los críos, el cuidado de los hijos. Esto aparece en una etapa más adelante con el cerebro neomamífero, que es ya propiamente la corteza cerebral. Esa corteza cerebral, por primera vez en la historia de la evolución, introduce, entre otras muchas cosas, no solamente la autocrítica, también la capacidad de conectarnos con otros, la compasión, la capacidad de ver por las necesidades de otros, por supuesto, el cuidar de los críos, no hay duda, y también una serie de capacidades organizativas. Entonces, piénsenlo como tres elementos que conviven en nosotros mismos y nos dan las tres vivencias, y esa es la forma en la que vemos al mundo en todos los aspectos, en cada momento. Un concepto adicional que tenemos que entender, y me preguntaban sobre ello, es el concepto de plasticidad que lo había yo mencionado. Hasta hace no muchos años se pensaba que las células del sistema nervioso aparecían, estaban presentes y se iban destruyendo conforme pasaba el tiempo y no tenían ninguna capacidad de regenerarse. Entonces pensábamos que teníamos una cierta reserva de células, de neuronas, de células del sistema nervioso y que dependiendo las circunstancias, el cómo nos cuidábamos, qué iba a pasar con esas células, qué proporción de ellas se iban a destruir y dependiendo de cuántas quedaran en cierta etapa de vida, sería nuestra capacidad cognitiva. Hoy sabemos que sin importar la edad, esta capacidad de formar nuevas neuronas y formar nuevas conexiones entre estas neuronas se conserva. Sabemos además que hay una correlación directa entre la evolución en esta plasticidad neuronal y el sistema digestivo y la microbiota intestinal. Vamos, si lo viéramos en un esquema,
veríamos, por ejemplo, que antes del nacimiento hay pocas células cerebrales y pocas conexiones cerebrales. De la misma manera, hay una microbiota muy primitiva, muy, vamos a decir, limitada, y no hay realmente no hay muchos factores que promuevan esa conexión entre intestino y cerebro, pero conforme va pasando el tiempo, va aumentando la diversidad de esa microbiota intestinal, aumenta también la longitud del intestino y con ello aumentan las conexiones cerebrales y estas conexiones entre neuronas. Esta plasticidad, repito, ocurre a toda edad, aún en el anciano. Así que es algo que siempre podemos seguir desarrollando. Lo escucharon ustedes en el libro, hay varios elementos que contribuyen de manera muy importante en este sentido y son básicamente la nutrición. Tenemos que hablar de ello porque hay muchas preguntas en relación a nutrición, demencia senil y otras enfermedades. Por supuesto, el ejercicio físico, pero también el ejercicio mental y el control de estrés son los elementos, los pilares fundamentales. Tendríamos que incluir definitivamente el sueño, no hay duda, porque el sueño es parte del proceso de regeneración, de reparación cerebral, que es fundamental. Me preguntan además de los neurotransmisores y es muy importante entender de qué se trata. Las células nerviosas están, vamos a decir, separadas una de la otra, no están en contacto directo. Entonces, recuerden que estas células nerviosas o generan o transmiten un estímulo, pero lo tienen que comunicar. Para que una célula nerviosa comunique ese estímulo a la siguiente, lo hace a través de estos elementos químicos que se llaman neurotransmisores. El espacio que hay entre una célula nerviosa y otra se llama sinapsis o se llama hendidura sináptica, más bien. Y la conexión entre una célula nerviosa y otra, esa es la sinapsis, esa es esa conectividad. Bueno, ¿cuántos neurotransmisores hay? Hay más de 100 que se han identificado y se identifican y tienen que ver con diferentes categorías. Los más importantes son algunas proteínas y hay estos neurotransmisores que son activadores, que estimulan, los más importantes, la dopamina, la noradrenalina, la adrenalina, entre otros. Y los hay también neurotransmisores que son relajantes, que son inhibidores. El más representativo de estos es la serotonina, que ya habíamos hablado de ella y que comentábamos que más del 90% de esta serotonina se produce en intestino. Ahora, esos neurotransmisores provienen de la dieta y provienen de ciertos procesos metabólicos en el organismo. Entonces, no solo por eso es muy importante el qué comemos, sino también por cómo funciona nuestro organismo en determinadas circunstancias. No quiero dejar de mencionar, así como se fue llevando en la secuencia en el libro, cómo fuimos aprendiendo de las funciones de este sistema nervioso y qué implicaciones tiene. En primer lugar, reconozcamos digamos, cómo se divide ese sistema nervioso. Ya habíamos hablado de esto. Una parte es el sistema nervioso voluntario. De él depende, por ejemplo, que yo esté hablando en este momento, que me esté moviendo, que pueda gesticular. Esas son funciones que mi cerebro controla y a través de los nervios periféricos manda señales para que yo pueda ejecutar las acciones. Por el otro lado tenemos este sistema nervioso autónomo que ya habíamos hablado que regula funciones que nosotros no podemos manipular. Mencionaba yo varios ejemplos de ello. La sudoración, la velocidad con la que late el corazón, la sensación de llenado de la vejiga urinaria, el vaciamiento del estómago, la contracción
y motilidad, movimiento de ese sistema digestivo. Me preguntaban cómo se mide ese sistema nervioso autónomo. O bien podemos a través de estas pruebas especiales de neurotransmisores o indirectamente lo podemos hacer, por ejemplo, mencionaba yo aquella variabilidad de la frecuencia cardíaca cuando habíamos hablado del corazón. Esa es una buena forma de medir el sistema nervioso autónomo en la porción simpática. Entonces, hay formas de hacerlo, a veces indirectamente, simplemente con la historia y descartando ciertos elementos, tenemos una sospecha clínica muy importante. Bueno, entendiendo todo esto, fue quedando cada vez más claro que ciertas regiones del sistema nervioso controlan ciertas acciones. Si yo me voy otra vez en términos de evolución, esto es muy obvio, es muy evidente, ni el cerebro reptiliano ni el paleo mamífero tienen capacidad de verbalización. Los centros del lenguaje se ubican ya en la etapa posterior, la etapa más tardía de evolución es cuando se forma la corteza cerebral. Y es muy interesante que la mujer tiene un desarrollo mucho mayor del área del lenguaje que el hombre. Por eso la mujer se expresa. Ustedes jamás sentirían que están hablando con una amiga y en 10 segundos les pueden decir qué es lo que quieren transmitirles. El hombre, sí, no necesitamos mucho. Con 2, 3 vocablos estamos listos y se acabó, así es, pero no nada más es una cuestión cultural, y no juzguen a sus parejas por si se comunican o no se comunican, es parte de nuestra biología. Estamos diseñados de una manera diferente y no nos comunicamos exactamente con las mismas expresiones y con la misma capacidad. Tenemos diversidad también en ese sentido. Pero insisto, lo que fue quedando cada vez más claro es que hay diferentes áreas del cerebro que controlan diferentes funciones. Muy importante, la parte del frente, esa corteza prefrontal es la que ya explicaba que confiere la autocrítica, las funciones ejecutivas de organización, de análisis, de orden, de estructura, pero también tiene mucho que ver con la compasión. Mucho de la cuestión motriz, el por qué nos movemos, está sobre todo en los lóbulos parietales, uno del lado derecho, otro del lado izquierdo, que es la parte superior del cerebro, y hay una representación, se llaman homúnculos cerebrales, que son ciertas regiones que mandan las señales para que ciertas acciones se ejecuten. Es muy peculiar, pero si viéramos un diagrama, un dibujo, vamos a ver que hay áreas de nuestro cuerpo que tienen una representación mínima, muy pequeñita, porque no tenemos realmente no repercute de manera clave en nuestro funcionamiento cotidiano y en nuestras capacidades de supervivencia. Pero solamente para darles un ejemplo, probablemente las dos representaciones más grandes que hay son el dedo pulgar y la lengua. Piensen por un momento qué es lo que haríamos sin pulgares y qué es lo que haríamos sin la lengua. Somos seres humanos gracias a estas dos estructuras y tienen una gran representación en estas regiones cerebrales. Los lóbulos temporales a los lados tienen que ver con mucha cuestión de percepción. La capacidad también artística en gran medida está ahí. Y se especula que grandes genios artistas a lo largo de la historia probablemente, fíjense lo que voy a decir, probablemente tenían epilepsia del lóbulo temporal y gracias a eso, pues tenían esas manifestaciones de genialidad. Entonces resulta que no todo es malo en algunas instancias de este tipo, sino que podría haber sido determinantes de estas cuestiones tremendamente creativas que en otras circunstancias probablemente no habrían ocurrido. El lóbulo occipital en la parte posterior del cerebro, por el otro lado, fundamentalmente controla la visión, la vista, que también es un elemento clave sin el cual no nos comunicaríamos. Bueno, pues dentro de cada una de estas regiones, a su vez hay subregiones
Y esto hoy lo podemos analizar, pero cuando empezamos apenas a comprender cómo funcionaba el cerebro, la realidad es que la información provino, como se narra en el libro, de algunos accidentes o algunas circunstancias donde la persona perdía cierta región y al ver cuáles eran las conductas, cuál era el comportamiento al no tener esa región, es que se empezó a comprender dónde se controlaban determinadas funciones. Es muy notorio este caso que se narra de Henry Molaison o el paciente HM, que le extirparon una buena parte de la parte frontal, en la parte, digamos, de este cerebro paleomamífero, en el hipocampo y la amígdala, y son las zonas que controlan la adquisición de memorias. Y es dramático, o sea, piénsenlo por un segundo, o sea, cuando leemos esta historia, es imposible sobrevivir sin memorias. No es nada más que no tengamos recuerdos y que, bueno, la cuestión emotiva en relación a todo esto. No podemos adaptarnos a nada, no conocemos a nadie, no vamos a tener nunca la adquisición de algo novedoso que incorporemos dentro de nuestras vidas. O sea, viviríamos realmente como auténticos niños, bebés totalmente dependientes de terceros, simple y sencillamente porque nuestra conexión con el mundo no queda registrada en nuestro cerebro. De esa manera es que se fue encontrando cómo funciona cada una de estas regiones. Y esto es lo que eventualmente nos permitió entender, digamos, el de dónde y cómo ocurren muchos de los padecimientos. Se hablaba también de pues, problemas, sí, degenerativos que ya mencionaba, pero también cognitivos, del afecto, la depresión, angustia, ansiedad, ataques de pánico, cuestiones de impulsos y una serie de alteraciones adicionales. El cerebro se expresa de mil y un maneras. Y esto es un punto muy importante. Ahora, quiero por favor dejar una cosa muy, muy en claro, porque esto nos tiene que ayudar a entender cuál es la repercusión o cuál es la contribución en términos, entre otras cosas, de la medicina funcional. No es lo mismo tener un problema en el cerebro que un problema del cerebro. Entonces, no todo es simple y sencillamente lo que ocurre localmente, sino más bien son influencias externas. El cerebro no está, vamos a decir, desvinculado del resto del organismo. Está, por supuesto, íntimamente conectado. Incluso se hacía una distinción en el libro entre lo que son los aspectos mentales, lo que son los aspectos emocionales y cómo eso se conecta con el resto del organismo. ¿De acuerdo? Mención especial esta barrera que separa al cerebro del sistema circulatorio. ¿Por qué? Pues porque el cerebro es un tejido muy frágil que tiene que estar perfectamente protegido y por eso existe esto que se llama la barrera hematoencefálica. Esa barrera hematoencefálica es el elemento que limita que ciertos tóxicos o ciertos productos nocivos puedan llegar al tejido cerebral. Muy interesante, cuando se afecta la barrera intestinal, hay una directa correlación y pareciera que el daño es solamente localmente en nuestro sistema digestivo y no es cierto. Automáticamente al afectarse la barrera intestinal, también eso tiene una repercusión en la barrera hematoencefálica. No quiero que piensen en esta barrera hematoencefálica como si tuviéramos una cubierta, como si tuviéramos una armadura. No. De hecho, parte de esa barrera, una buena parte de esa barrera hematoencefálica, son las células que están en el interior de los vasos. Esa es la barrera. Y hay una distancia específica, dependiendo de la estructura en la que estamos hablando, entre ese vaso sanguíneo y lo que sería propiamente estas regiones, este tejido cerebral. Bueno, dependiendo de cómo están esas células que recubren el interior del vaso y que conforman esta barrera y esa distancia es
a qué estamos expuestos y qué sí podemos eliminar para evitar en un momento toxicidad. ¿Por qué esto es tan importante? Déjenme platicarles un poco de, ya algo había yo mencionado de estas investigaciones que se han hecho, sobre todo con Alzheimer, pero también otras enfermedades neurodegenerativas. Menciono, insisto, Parkinson, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica. El enfoque de la medicina convencional ha sido el tratar de desarrollar medicamentos específicos para estos procesos. Déjenme darles un dato muy específico. Del año 2000 al 2014 hubo 224 medicamentos que se propusieron a la FDA para control y tratamiento, las dos cosas, control y tratamiento, o bien uno o lo otro, la combinación de los dos, de enfermedad de Alzheimer, de demencia por Alzheimer. De esos 224, uno fue aceptado. Y solamente uno, solamente este, de alguna manera retrasa un poco el progreso de esta demencia, pero no lo bloquea, no lo inhibe. Entonces, ¿cómo es posible que tantísimos medicamentos y que siendo tan importantes estas enfermedades, contemos con tan pocas herramientas para tratamiento? Si yo hablaba de 11 diferentes familias de medicamentos para tratamiento de diabetes y decía yo, esto es esquizofrénico, es ridículo, porque no puede ser que tengamos tantas familias de medicamentos, eso significa que no están haciendo lo que tienen que hacer. Pues la contraparte es cómo es posible que en 2023 contemos con tan pocos elementos, tan pocas herramientas terapéuticas para atacar estos problemas neurodegenerativos. Una de las razones fundamentales, según este grupo del doctor Bredesen en UCLA, es que la industria farmacéutica ha privilegiado el abordaje de un mecanismo de acción. ¿Qué quiero decir con esto? Decir, a ver, voy a diseñar un medicamento para esta vía metabólica o este efecto químico, porque sé que esto es parte de lo que está alterando en casos, por ejemplo, de Alzheimer. El Alzheimer no es la única enfermedad de este tipo, pero se caracteriza porque hay un depósito de proteínas anormales en el cerebro. Se llama amiloide beta. Pero hoy la ciencia nos está indicando que ese amiloide beta no nada más no es la causa del Alzheimer, sino que es consecuencia de un proceso de protección que el cerebro desarrolla. Se ha encontrado que las personas que tienen Alzheimer tienen en su cerebro diferentes microorganismos, bacterias, virus y algunos hongos, y resulta que estos provienen de diferentes infecciones que pudieron haber estado presentes durante un periodo prolongado o ni siquiera tanto, pero se alojan estos microorganismos en el cerebro y el cerebro se protege contra esos microorganismos fabricando este amiloide beta. El problema entonces es que todos los medicamentos estaban diseñados para eliminar ese amiloide beta y la realidad es que nada más contemplaban un mecanismo de acción. El grupo del doctor Bredesen lo que ha encontrado es que no hay una causa, por lo menos hay 36 causas de Alzheimer. Y ellos dicen, esto es lo mismo que si tengo un techo con 36 agujeros, está lloviendo y yo tapo uno. ¿De qué me va a servir? Absolutamente de nada. Y entonces lo que dicen es, tenemos la obligación de identificar tantos cuantos de esos factores de riesgo sea posible para frenar y revertir esta situación. Y eso es lo que ha dado pie a que se identifiquen diferentes categorías de problemas neurodegenerativos. Vamos a platicar de esto en unos minutos porque esto es precisamente este nuevo enfoque que cambia la perspectiva y que nos da finalmente, por lo menos en el horizonte la posibilidad de tener una respuesta de interrupción de estos procesos y reversión.
Ahorita quiero comentar un poco sobre esto. Déjenme hacer aquí un paréntesis porque es nuestra última sesión, pero queremos seguir teniendo contacto con ustedes. Apreciaremos mucho realmente que nos faciliten unas respuestas. Hicimos una pequeña, pues es un pequeño cuestionario que les voy a poner en este momento. Son 9 preguntas de opción múltiple que nos va a tomar muy pocos minutos responderlas, pero sí agradecería mucho que lo puedan hacer porque a través de la información que ustedes nos den, lo que queremos es ver, pues, qué cumplimos con este reto, qué objetivos alcanzamos. Entiendo perfectamente que mucho de las inquietudes de muchos de ustedes era obtener una consulta y créanme que pues estoy consciente de esto, pero al mismo tiempo estamos tratando de diseñar algún sistema o programas a través de los cuales podamos suplir esas necesidades. O sea, sí estoy en el proceso de captación de nuevos médicos y capacitación de los mismos, y sí lo que queremos es fomentar este modelo de atención médica, pero esto no es algo que se hace de un día para el otro y de hecho hay muy poca gente certificada en este país en medicina funcional. Entonces, mientras eso ocurre y tratando de emular, de hacer lo que se ha hecho en otros lugares del mundo, en Estados Unidos, en Europa, pues una de las propuestas son consultas grupales. Las consultas grupales tienen grandes ventajas. Obviamente, no es exactamente lo mismo que una consulta individual, pero es parte de lo que queremos preguntar en un momento en este cuestionario. Entonces, si me permiten, voy a lanzar en este momento el cuestionario y si me hacen favor de responderlo, voy a cerrar el micrófono y la cámara unos minutitos nada más y listo. Adelante y por favor voy a dar unos 4 o 5 minutos y regreso.
Gracias, les agradezco mucho. Un par de comentarios adicionales. El primero, si alguien está interesado en el libro físico, o sea, el libro impreso, por favor, puede contactarse a través de la liga de libros arroba vitaplenus.com. Libro en singular, arroba vitaplenus.com. Y el punto es que toda esta información que ustedes nos acaban de proporcionar la vamos a utilizar, entre otras muchas cosas, para el desarrollo de cursos y queremos ver sus necesidades. Entonces, si nos permiten, sí estaremos en comunicación con ustedes y lo que queremos es que, por favor, me sigan en redes sociales porque a través de esto, por lo que estoy viendo, es la herramienta más útil de comunicación para que sepan lo que estamos haciendo. Pero bueno, regresando al tema, entonces, ¿qué es lo que sucede? O sea, si tenemos toda esta situación de, de multifactorial, donde hay 36 elementos que en un momento dado contribuyen a la generación de Alzheimer, el pretender atacar esto con un medicamento que tiene un solo mecanismo de acción y que además seguramente, y ese es el caso, tiene alto grado de toxicidad, entonces, pues en esas circunstancias lo que va a suceder básicamente es que esto no va a ser efectivo. Entonces, ante esta situación, cada vez se está quedando más claro que tenemos que empezar a abordar esto por categorías. Y esto es lo que nos da pauta para entender cómo la medicina funcional trabaja en este sentido. Para Alzheimer, en lugar de ser vamos a decir, problema oculto del que no tenemos realmente ninguna información, ahora sabemos que hay tres causas fundamentales. La primera causa es inflamación. Recuerdan que he venido haciendo énfasis en estos días y decía yo, la inflamación es un proceso de supervivencia, de reparación fundamental para el organismo. Pero también dije que cuando existe inflamación crónica de bajo grado, esto es realmente terrible porque eso es lo que genera estas enfermedades, entre otras cosas, crónico-degenerativas, incluyendo estas enfermedades neurodegenerativas. La segunda situación que es parte de esta misma categoría de inflamación es elevaciones de glucosa. Y esto no puedo dejar de ser muy enfático. Por eso hacía yo tanto hincapié en que prediabetes no es prediabetes, ya es un problema y por eso decía yo que niveles de glucosa en 97 o 98 no los podemos considerar como normales. Recuerdan que comentaba que cada punto de glucosa por arriba de 80 ya representa riesgo. Hoy sabemos que esta es una de las situaciones que contribuye de manera fundamental a generar estos problemas neurodegenerativos. La segunda categoría de problemas que contribuye a estas alteraciones son deficiencias. Y cuando hablo de deficiencias, me estoy refiriendo a una enorme variedad de elementos que participan no solamente en la salud cerebral, sino en la salud corporal general. ¿De qué estoy hablando? De nutrientes y de hormonas, fundamentalmente. Entonces, hablar en este contexto de vitamina D, de antioxidantes, de resveratrol, hablar de omegas, en algunos casos, algunos otros suplementos como fosfatidilcoline, hablar también de un buen balance de hormonas sexuales cuando así se requiera, es fundamental. Sabemos que estos elementos contribuyen a producir una serie de, vamos a decir, sustancias que facilitan la creación de esas sinapsis, esas conexiones cerebrales y el desarrollo de nuevas neuronas. De hecho, muchos de estos elementos contribuyen a la producción de un producto que se llama, en inglés, las siglas son B de bueno, D de David, N de niño y F de Federico. Eso es el factor neurotrófico de desarrollo cerebral. Eso quiere decir que favorece la formación de estas nuevas conexiones y nuevas neuronas. La tercera categoría de problemas es la toxicidad.
Entonces, todo aquello que habíamos comentado, la acumulación de estos tóxicos, es el tercer factor que contribuye a la aparición de estas enfermedades. Aún ahora, si lo ven desde esta óptica, entonces es muy sencillo. O sea, estas enfermedades neurológicas no ocurren de un día para el otro. Se pueden manifestar algunas de manera abrupta. Les voy a dar un ejemplo, ataques de pánico. Ayer no los tenía, hoy sí los tengo. Bueno, no se produjeron de cualquier manera de manera inmediata, sino que seguramente hubo algo que fue la gota que derramó el vaso, pero yo ya tenía un cierto desequilibrio en mi organismo que contribuyó a que eso apareciera. Si no hubiera habido ese desequilibrio de base, jamás se hubiera presentado. Así como mencionaba yo que para la arteriosclerosis es un proceso evolutivo de 3 a 4 décadas antes de que se presente el infarto cardíaco o la trombosis cerebral, en el caso de estas enfermedades neurodegenerativas como por ejemplo Alzheimer, son por lo menos 20 años. Y los primeros 10 se caracterizan por lo que se llama disfunción cognitiva subjetiva. Esa disfunción cognitiva subjetiva no es aparente a las personas alrededor. Nadie se va a dar cuenta. Pero yo sí me estoy dando cuenta de que de repente ya se me está olvidando una palabra. O como dicen muchas personas, ya no estoy hablando de corrido. O ya no puedo hacer ciertos cálculos mentales. Hay ejemplos muy reconocidos de expertos en ajedrez. Un verdadero jugador de ajedrez no está jugando una partida con digamos, en la jugada que está ejecutando en ese momento. El verdadero conocedor del ajedrez está por lo menos 5, 6, 7 jugadas adelante en el partido. Y muchas de estas personas que son muy inteligentes dicen, ya no puedo estar adelante más que 2 o 3 jugadas. Vamos a decir, los mortales comunes y corrientes no nos vamos a dar cuenta de esto, pero esta persona ya se está dando cuenta que tiene una anomalía. Además, si a estos individuos les hacemos pruebas, vamos a decir, específicas, a través de cuestionarios, algunas otras evaluaciones, no vamos a encontrar nada. Los siguientes 10 años es la disfunción cognitiva leve y ahí ya empieza a ser evidente. Es esta situación que la gente a nuestro alrededor se da cuenta. Es el típico, ay, pa, ya te lo había yo dicho con nuestros hijos. O cómo no te acuerdas, o por qué se te olvidó, o de repente ya tengo que empezar a llevar una agenda cuando antes no la llevaba, o empiezo a poner post-its donde antes no tenía que usarlos porque mi proceso mental era mucho más fluido y en estas circunstancias deja de serlo. Y estoy seguro que muchos de ustedes se están identificando con lo que estoy diciendo en este momento. Ahora, siempre es momento para intervenir y por eso hablo de cuáles son los factores predisponentes en este sentido, porque cambios en hábitos de vida y una optimización en estos elementos que estoy comentando no solamente detiene el proceso, lo revierte. Ahora, antes de entrar a las preguntas, porque hay muchas y las guardamos conforme se fueron acumulando los días anteriores, o sea, un punto clave que tengo que transmitirles es que hoy sabemos que muchos de estos padecimientos tienen que ver con alteraciones en los mecanismos de generación de energía. Precisamente son producto de estas disfunciones mitocondriales. Recuerdan que habíamos platicado que las células tienen en su interior estas estructuras que son las mitocondrias y que es ahí donde se llevan a cabo los procesos de producción de energía, pero también de metabolismo de azúcares, grasas y proteínas. Bueno, pues esas mitocondrias, cuando no trabajan correctamente, son las responsables de la aparición de estos problemas de salud. El ejemplo que dimos en el libro es un ejemplo real. Bueno, todos lo son, no hay ninguno en el libro que no lo sea, pero este en particular es muy dramático, el de la doctora Terry Walls. Yo ya tuve la oportunidad de estar en una sesión donde ella dio vamos, ella era la ponente, ¿de acuerdo? Yo no la conocía a ella en su época de esclerosis múltiple
cuando estaba recluida en una silla de ruedas y estaba perdiendo todas sus capacidades, ¿de acuerdo? Pero la mujer que yo vi en una sesión era una mujer completa y absolutamente normal, que no tenía ninguna limitación física. Lo que ella hizo fue modificar su dieta. Ese fue su tratamiento. Hacer una dieta, una alimentación, seguir un programa que nutriera a sus mitocondrias, eliminando todo tipo de productos de alimentos procesados y concentrándose en proveerle a su organismo todos aquellos nutrientes que son fundamentales para un desarrollo de estas mitocondrias. Bueno, pues a través de eso logró lo que la medicina, ella es médico, lo que la medicina convencional con múltiples medicamentos no había logrado. Ella ya estaba postrada en una silla de ruedas, incapacitada, a pesar de haber utilizado diversos medicamentos, y al haber hecho el cambio de alimentación y eliminar, sí, ese es el nombre, Terry Walls, y eliminar el consumo, los fármacos, o sea, cambió la alimentación, eliminó los fármacos y en el plazo de un año había tenido una recuperación total. Entonces, cuando me preguntan, ¿son reversibles ese tipo de problemas? Absolutamente lo son. Entonces, dicho todo esto, déjenme entrar en lo que son las preguntas y me estoy remontando a algunas que se hicieron en los días anteriores y por supuesto las que hicieron ahora. Ya respondí el tema de plasticidad y solamente reitero, siempre sigue presente. Entonces nuestro organismo, nuestro maravilloso, extraordinario organismo, siempre tiene la capacidad de recuperarse y regenerarse. Pero tenemos que ayudarle, tenemos que crear las condiciones correctas y darle los elementos para que pueda realizarlo. Me dicen que algunos medicamentos, suplementos que ayudan a dormir, pero pueden tener efectos negativos, como por ejemplo riesgo de Alzheimer. Sí lo mencioné, son sobre todo estos tranquilizantes, sedantes, como las benzodiazepinas, que el prototipo es el Valium, pero después aparecieron una gran cantidad de ellos. Hoy tenemos el Lexotan, el Tazedán, el Ribotril, hubo el Rohypnol en una época, el Librium, etcétera. Son estas benzodiazepinas que producen este efecto negativo, sobre todo después de utilizarlos durante periodos muy prolongados. Recuerden nuevamente la pérdida de balances. Entonces, muy probablemente muchos de los trastornos del sueño tienen que ver con deficiencias de vitamina D, de vitamina B12, de hormonas, etcétera. Entonces, pensemos primero desde un punto de vista más natural qué le está faltando al organismo y vamos a dárselo para que recupere el equilibrio. Ya comentamos algo del sistema nervioso autónomo. La nutrición, no puedo ser más claro en este sentido, no solamente para demencia senil, insisto, para Parkinson, para Alzheimer, para otros tipos de demencia y para muchos otros problemas neurológicos. Incluso, fíjense a lo que voy, cuando hablamos de depresión, ansiedad, ataques de pánico, también hay evidencia, y no es poca, es mucha, que habla del papel de la alimentación. Siempre eliminando el consumo sobre todo de azúcares refinados y alimentos procesados y privilegiando el consumo de fitonutrientes a través de frutas y verduras, un contenido muy abundante de fibra, y leguminosas, nueces y semillas, le estamos dando a nuestro organismo todo lo que necesita para una función cerebral mucho más adecuada. Entonces, no distingamos un problema neurológico porque todos, en todos los casos, se ven beneficiados por estos cambios en alimentación. Me están preguntando aquí de un paciente con Parkinson que toma altas dosis de dopamina. No, de hecho lo que toma es una cosa que se llama carbidopa, que es un análogo de la dopamina y que esto se supone que restablece la comunicación. El Parkinson es producto de una deficiencia de este neurotransmisor en una zona específica que se llama sustancia nigra y ahí desaparece esta dopamina y eso es lo que hace que en un momento dado aparezca el problema de Parkinson. Además, hay diferentes tipos de Parkinson
y en algunos casos se asocia y progresa hacia demencia, no en todos, en algunos sí. Pero nuevamente, neurotransmisores son elementos químicos que el organismo fabrica. Proveer estos nutrientes, eliminar tóxicos, eliminar inflamación, eliminar cualquier alteración de deficiencias, puede tener un impacto muy favorable en este sentido. Entiendo que no estoy dando respuestas tan concretas, les pido comprensión porque no conozco los pormenores del caso, no puedo hacer medicina con tres renglones, eso no es buena medicina, pero ciertamente estos principios generales aplican para esta y muchas otras situaciones. Me preguntan, la administración de acetilcarnitina indicada según prospecto, voy a leer textual, como coadyuvante en los trastornos cognitivos primarios y secundarios a vasculopatía cerebral y neuropatía diabética. Bueno, pues les tengo una noticia. La carnitina es un transportador también de nutrientes hacia la mitocondria. Es uno de los suplementos, es uno de los elementos que utilizamos en muchos casos para mejorar la salud, el funcionamiento de la mitocondria. Entonces, va de la mano precisamente con esto que estoy comentando en este momento. Me están preguntando aquí sobre un chico con depresión y ansiedad que está tomando fluoxetina y Wellbutrin y le han comentado que cuando se toman estos medicamentos por un tiempo prolongado no se pueden suspender. No, estos dos en particular no, son antidepresivos ambos, ¿de acuerdo? Y ninguno de los dos genera hábito o dependencia. Aquí tenemos que hacer una distinción que es muy importante. No es lo mismo la dependencia física que la dependencia psicológica. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? En la diferencia física, el fármaco ocupa receptores a nivel cerebral y de esta manera hace que el cuerpo no pueda funcionar sin el fármaco. Nos vamos acostumbrando, adaptando a consumir el fármaco, somos dependientes. Pero en el caso de una dependencia psicológica, no hay esos cambios en receptores, pero lo que ocurre es que la persona siente que no puede funcionar sin el medicamento. Entonces es más un proceso de decir, a ver, no me atrevo a quitarlo porque sin él no voy a funcionar adecuadamente, pero sí es posible eliminarlo. Entonces, no es lo ideal tener que tomar estos fármacos, pero definitivamente es una, vamos, no crean hábito. Ahora, lo interesante en esta pregunta no es por qué se están tomando, no es que se estén tomando, sino el por qué, por trastorno de déficit de atención. Y uno de los puntos que quisimos resaltar de manera muy importante en el libro es que desafortunadamente mucho de la psiquiatría moderna no es no es un área que realmente haya evolucionado desde un punto de vista diagnóstico, perdón, de manera paralela como el resto de la medicina. En toda la medicina, los avances han sido extraordinarios en términos, por supuesto, de herramientas diagnósticas. Hoy contamos con una gran cantidad de elementos en pruebas de laboratorio, de imagen o de otro tipo para establecer diagnósticos en muchas, yo diría que prácticamente en todas las áreas de la medicina, como nunca antes en la historia de la humanidad. Piensen, sin embargo, en la psiquiatría. En la mayor parte de los casos, el psiquiatra no tiene, vamos, no utiliza ninguna herramienta para sustentar su diagnóstico. Vamos, hablamos con el psiquiatra y en una hora, si es que nos la dedicó completa, nos dice qué es lo que tenemos e inicia tratamientos con medicamentos, a ciegas. Y literalmente nos dicen, vamos a ver cómo te cae y te comunicas conmigo. Es prueba y error. Es ridículo. Es como si la psiquiatría se hubiera quedado retrasada 50, 70, 100 años y la realidad es que esto no es lo que debe de ser. Si valoramos al individuo integralmente, yo no discuto que haya circunstancias de vida que a todos nos pueden afectar y nos pueden descompensar, produciendo un estado de ansiedad, de depresión, de angustia, sin duda. Pero si me tomo la molestia de evaluar
integralmente al individuo. Y si el psiquiatra no tiene la capacidad de hacerlo porque no conoce esto, por lo menos que se asesore de quien sí lo hace, que ese alguien haga esa valoración completa y después le dé esa información al psiquiatra y entonces ya se determinará si el tratamiento tiene que ser simplemente con psicofármacos o hay muchas otras cosas más que se pueden corregir de fondo para evitar la necesidad de tener que recurrir a esos medicamentos. Dentro del tema de alimentación, y no quiero dejar de mencionarlo, porque me están preguntando de lácteos y huevos. Fui muy insistente en esto, pero yo agregaría en esto el gluten, ¿de acuerdo? No los quiero satanizar, ninguno de estos tres grupos de alimentos. Y recuerden cuando hablamos de aumento en la permeabilidad intestinal, les comenté de la información de Alessio Fasano y cómo ellos hablan de que tiene que haber una predisposición genética. Y estoy mencionando eso en este momento porque no, estos alimentos no le van a afectar de la misma forma a todas las personas, pero por lo menos quien tenga elevación de la proteína C reactiva de alta sensibilidad, evidenciando que tiene actividad inflamatoria, el paso número uno es quiten de sus vidas los lácteos, quiere decir cualquier derivado de vaca y de cabra, quiten el gluten, trigo, avena, cebada, centeno, salvado, linaza, y quiten también el huevo. Ahora, ¿esto es algo permanente? No, pero vamos a decir, solucionemos el tema inflamatorio y después se pueden volver a incorporar. Pero esto es un tema fundamental cuando estamos hablando de todos estos trastornos neurológicos. Bueno, me preguntan sobre la esclerosis lateral amiotrófica. La esclerosis lateral amiotrófica es otro de estas enfermedades neurodegenerativas y las especulaciones más importantes hoy en día tienen que ver esencialmente con problemas de toxicidad. Es el elemento clave en todo esto. Pero a partir de esa toxicidad se genera una respuesta inmunológica. Entonces, pensando de esta manera, voy a tratar de valorar en la medida de lo posible con la disponibilidad de estudios si hay algún tóxico y si no puedo identificarlo o no tengo la forma de hacer estudios, de cualquier manera quiero implementar medidas para favorecer los mecanismos de desintoxicación en el organismo y voy a hacer todo lo necesario también para controlar la respuesta inmunológica. Todo esto son situaciones, o sea, no quiero ni puedo de ninguna manera hablar de que esto es absoluto y definitivo y en todo mundo vamos a tener respuestas. De hecho, en el programa de Bredesen, para cuando se escribió el libro, había nada más este estudio piloto, esto se ha extendido y la respuesta es muy favorable cuando se actúa con todas estas estrategias de manera coordinada, simultáneamente, y obviamente mientras más pronto actuemos, mejor el pronóstico. Cuando ya hay un caso muy adelantado, muy grave de alguna de estas enfermedades neurodegenerativas, generalmente ya no logramos revertir. En relación al daño de la mielina por enfermedades autoinmunes, ¿es posible detener el daño a través de alimentación y suplementación? Claro, justo hablar de esclerosis múltiple, este caso de la doctora Terry Walls, la esclerosis múltiple por definición es una enfermedad desmielinizante y eso quiere decir que esas cubiertas protectoras que rodean a los nervios periféricos son las que se van destruyendo. Entonces, el mejor ejemplo que les puedo dar es el de ella. Ella logró revertir completamente esta enfermedad a través precisamente de los cambios en la alimentación. Por cierto, el libro de la doctora Terry Walls está en la plataforma de Vic. Es uno de los elementos importantes. Entonces, para quien tenga también la duda y quiera profundizar un poco más en la alimentación, ella describe puntualmente todo este proceso y repito, ahí está, es otro de estos audiolibros que ahí están. Y finalmente, bueno, creo que ya hablamos de todo esto. Me están preguntando una situación puntual, que cómo se pueden prevenir estas enfermedades neurodegenerativas, qué suplementos y pruebas se pueden hacer, pues tiene que ver con todo esto que estoy comentando, pero me agrega esta persona y me dice, ya que fue diagnosticada con blefaroespasmo esencial benigno,
Esto es, bléfaro quiere decir párpado, y generalmente se cierran y muchas veces el tratamiento convencional es Botox porque estamos paralizando los nervios que hacen que se cierre el párpado, pero nuevamente, esto tendría que decir, o sea, si nos limitamos al tratamiento con Botox, es simplemente voy a administrarlo cada X semanas o cada X meses, pero no estoy resolviendo nada. Entonces, la mayor parte de estos problemas tiene que ver con alguna de estas situaciones que acabo de comentar en este momento, hacer ese análisis integral, qué le falta al cuerpo, o eliminar tóxicos, o mejorar los mecanismos de generación de energía, y en muchas de estas situaciones logramos revertir de manera definitiva esta situación. Quiero terminar con, había yo comentado que había algunas recomendaciones adicionales de libros, además de este que les acabo de dar de la doctora Terry Walls. Hay otros dos libros de esta serie de Sebastian Strock. Y denme un segundo. Uno de ellos, sí, aquí está. Uno de ellos que es, no, esto ya lo había yo comentado, desprograma tus límites. Este ya lo había yo comentado, pero otro es, denme un segundo, maestría social y una vida con propósito. Los dos son parte de estos cuatro libros de Sebastián Stroh que me parece que son muy ilustrativos y que nos ayudan para diferentes cosas y son pertinentes también en gran medida para esto que estamos hablando el día de hoy. Terminaremos entonces ya con esto. Les agradezco muchísimo el haber tenido la paciencia, el conectarse todos estos días. Realmente, vamos, nos motiva mucho el interés que ustedes nos manifiestan y les reitero nuevamente que no pretendemos de ninguna manera terminar esta comunicación con ustedes. Si nos lo permiten, estaremos en contacto porque queremos, pues estamos trabajando además en otras iniciativas de cursos, pero queremos hacer un modelo diferente. No me interesa reproducir lo que acabamos de hacer en estos 12 días y yo hablando simplemente, sino que esto tenga la capacidad de ser mucho más interactivo. Quiero transmitirles un último mensaje. O sea, la forma en la que yo los veo a todos ustedes, y por eso les agradezco en serio, yo creo que tenemos que formar una comunidad de salud. Y yo creo que todos ustedes son embajadores de la salud. Y tenemos que hacer este frente común porque este país, bueno, nuestros países, hay gente conectada de otros lugares de fuera de México, la verdad, tienen grandes necesidades y no podemos esperar de brazos cruzados a que nuestra clase política decida prestarle atención a la salud. Hay mucho que podemos hacer y no es una situación insalvable. Si empezamos con nuestro núcleo inmediato, en nuestras casas, con nuestra familia, y eso lo vamos extendiendo a nuestra familia más amplia y las comunidades, créanme que podemos tener un gran impacto. Nadie podemos hacerlo solos y todos tenemos que formar esta masa crítica que nos permita, ahora sí, como decía Sebastián Stroh, atrevernos a ser rebeldes y cambiar el mundo. Les agradezco muchísimo y estaremos en comunicación. Buenas noches.